Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 22ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Gregorio Magno. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 10b al 16. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Salmo 145 o 144. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos de cerca dos hechos: la admiración de la gente por la manera de enseñar de Jesús, y la curación de un hombre poseído por un demonio impuro. No todos los evangelistas cuentan la historia de la misma manera. Para Lucas, el primer milagro es la serenidad y la calma con la que Jesús se libera de la amenaza de muerte del pueblo de Nazaret, como escuchábamos ayer, abriéndose paso entre ellos y siguiendo su camino, y la curación del endemoniado, que representa la humanidad que encontró Jesús. Para Mateo, el primer milagro es la curación de los enfermos y endemoniados, o más concretamente la curación de un leproso. Para Marcos, la expulsión de un demonio. Para Juan, el primer milagro fue en Caná, donde Jesús transformó el agua en vino. Así, en su forma de contar las cosas, cada evangelista indica cuál era a su juicio la mayor preocupación de Jesús. Sabemos que Jesús deja Nazaret y se dirige a Galilea, porque comprende que allí será más fácil hacer el anuncio de la buena nueva, tal vez por la apertura de mente, al menos al principio, como lo vemos hoy en el estupor de la gente, mientras que en Nazaret hubiese sido casi que imposible, como de hecho lo veíamos también ayer y lo vemos hoy en el Evangelio. Jesús vino a revolucionar el mundo, a cambiar la manera de pensar y de relacionarnos, primeramente con Dios, a quien nos lo muestra como Padre misericordioso, y luego entre nosotros, porque somos hermanos y todos dispuestos al servicio los unos de los otros. Cafarnaúm era una pequeña ciudad en el cruce de dos caminos importantes, el que venía del Asia Menor
y se dirigía hacia Petra, en el sur de Transjordania, y el otro que venía de la región de los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y se dirigía hacia Egipto. El camino hacia Cafarnaúm facilitó el contacto con la gente y la difusión de la buena nueva. La gente se admira por las enseñanzas de Jesús. Lo primero que la gente percibe es que Jesús enseña de manera diferente. Lo que llama la atención no es tanto el contenido, sino su forma de enseñar. Jesús hablaba con autoridad, y esto hay que resaltarlo. Marcos añade que, por su forma diferente de enseñar, Jesús creó una conciencia crítica en la gente hacia las autoridades religiosas de su tiempo. La gente percibe y compara. Él enseña con autoridad, a diferencia de los escribas. Marcos 1, 22, 27. La manera de enseñar de aquella época era diferente a la de Jesús. Los escribas de la época eran enseñados por autoridades que citan los textos y repiten lo que otro dice. Jesús no cita ninguna autoridad, sino que habla a partir de su experiencia personal de Dios y de su vida. Es la mejor manera pedagógica de enseñar, y esta podría ser ya una primera enseñanza para nosotros. Debemos aprender en la escuela de Jesús para ir luego a llevar aquello que se va haciendo la experiencia de vida. San Pablo lo dice en Romanos 10, 14, 15, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Hasta aquí San Pablo. Jesús lucha contra el poder del mal. El primer milagro lo expulsa de un demonio. El poder del mal se apoderó de la gente, alejándola del amor de Dios. Jesús devuelve a las personas a sí mismas, devolviéndoles la conciencia y la libertad. Lo hace gracias a la fuerza de su palabra con la que silencia al mal. Calla y sal de él. Y en otra ocasión dice, si yo echo fuera los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lucas 11:20. Aún hoy, muchas personas viven alienadas de sí mismas, subyugadas por los medios de comunicación, por el gobierno, por la propaganda comercial. Vive esclava del consumismo, oprimida por las deudas y amenazada por los acreedores. La gente piensa que no vive bien si no tiene todo lo que anuncia la propaganda. No es fácil expulsar este poder que hoy aleja a tanta gente y devolverlos a sí mismos. Por eso la segunda enseñanza para nosotros hoy es que necesitamos de la palabra de Jesús, acercarnos a esa palabra que tiene vida eterna, como dice Pedro, no solo para conocer a Dios, sino para aprender a enseñar a conocer a Dios, liberando a las personas de tantos prejuicios e ideas equivocadas sobre Dios. Debemos despertar una reacción en las personas como lo hizo Jesús, pero no una reacción de desconfianza, sino todo lo contrario, de confianza y cercanía. Jesús no solo tiene una manera diferente de enseñar las cosas de Dios, sino que también causa admiración en las personas por su poder sobre los espíritus impuros. ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. La autoridad de Jesús, podríamos decir, no radica en su palabra, que lo es por supuesto, sino en la palabra con autoridad, es decir, con su vida misma. Cuando hablaba, hacía lo que hacía con la autoridad moral, porque hacía aquello que hablaba. Pues las palabras se las lleva el viento, como decimos nosotros. Pero los ejemplos arrastran y convencen, inquietan y dejan un gran interrogante en la conciencia. Muchos santos, al ver la autoridad de otros y su ejemplo, se preguntaron, si ellos pudieron, también yo puedo. Y lo hicieron. A los discípulos, después de Pentecostés, los seguía la gente, porque veían en ellos una coherencia entre palabra y hechos. Esto lo resalta constantemente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy podemos comprobar todo lo contrario. La falta de autoridad moral en todos los campos de esta sociedad está llevando a que la gente desconfíe
y siga muchos otros caminos. San Pablo dice a Timoteo: que nadie te desprecie por tu juventud. Sé modelo para los fieles en las palabras y en el trato, en la caridad, en la fe y en la pureza de vida. No descuides el don que posees. Pon interés en estas cosas, ocúpate de ellas, de modo que tus progresos sean manifiestos a todos. Vigílate a ti mismo y a tu enseñanza. Sé constante en ello, obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. 1 Timoteo 4, 12, 16. Y aquí la autoridad no la podemos esperar solo de las jerarquías, sino de todos, porque todos hemos recibido el mismo Espíritu de Dios para contribuir en la construcción de una nueva humanidad. Jesús abre un nuevo camino para que el pueblo pueda presentarse ante Dios, para orar y recibir la bendición prometida a Abraham. Pero primero tuvo que purificarse el pueblo. Había muchas leyes y regulaciones que dificultaban la vida de las personas y marginaban a muchas personas consideradas impuras. Pero ahora, purificados por la fe en Jesús, las personas podían volver a ponerse en presencia de Dios y orarle, sin necesidad de recurrir a reglas de pureza complicadas y a menudo derrochadoras. Lo enseñaba precisamente el domingo pasado el Evangelio. Jesús causa admiración entre la gente. Preguntémonos entonces, ¿la manera como vivimos en nuestra comunidad, en el barrio, causa admiración entre la gente? ¿Qué tipo de admiración? Jesús expulsa el poder del mal y devuelve a las personas a sí mismas. Hoy día, mucha gente vive alejada de todo y de todos. Preguntémonos, ¿cómo devolverlos a sí mismos? La Santísima Virgen María nos ayude a acercarnos a su Hijo Jesucristo para que con su autoridad y su palabra podamos nosotros ser salvados, liberados y motivados a seguir su mismo ejemplo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.